Saludos, amadas hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy me gustaría compartirles algo que pues es algo muy actual y me gustaría titular el tema que el Señor ha puesto en mi corazón, la levadura. Y me gustaría, por favor, si me podrían acompañar a Gálatas 5:9. Gálatas 5:9, que dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Y bueno, las personas que son familiarizadas con hacer tortas, con hacer panes, con la repostería, pues saben lo que es leudar una masa. Y se le pone pues generalmente el polvo de hornear a una masa, y esto hace que crezca cuando está en el horno. Eso es lo que hace, ¿no? Muchas veces para el pan se tiene que poner el polvo, como un polvo especial que es el polvo de hornear para el ingrediente, y eso se deja reposar, y cuando uno va a ver después de unas horas o también al día siguiente, ha crecido esa masa el doble o el triple de su tamaño original. Yo me acuerdo mucho cuando era niña, mi abuelita le gustaba hacer un jugo. Era un jugo especial de la tierra de la Amazonía, allá en Perú. Y ella se demoraba como 3 días en hacer ese jugo. Y bueno, le ponía muchos ingredientes, y uno de ellos me acuerdo que era el higo. No sé qué otras cosas más le ponía, pero aumentaba. Ella ponía un poco y después a los 3 días eso fermentaba y crecía por lo menos el doble. Burbujeaba, me acuerdo. Y tenía que tener mucho cuidado, pero que no le caiga otra cosa más para que fermente bien. Pero eso es lo que pasaba. Entonces acá en Mateo 16:6, me gustaría por favor que me acompañen a Mateo 16:6, donde el Señor nos advierte de los fariseos. Y dice: y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Bueno, la levadura de los fariseos y de los saduceos, dice que él, cuando advertía esto, más que todo era la parte doctrinal. Por ejemplo, los saduceos eran personas que ellos estaban muy orgullosos de su estricta interpretación de la ley. Y Jesús decía: guárdense de esas personas que creen que, como decir, todo lo saben, y que lo que ellos dicen eso es, y no aceptan nada más. Y se me venía mucho el ejemplo de una viuda que la llegamos a conocer, de esto hace como 3 años. Y su esposo había muerto ya hacía como 2 meses o 3 meses atrás. El pastor de la congregación donde ella iba siempre imponía los diezmos de una forma muy, muy estricta, y no salía de eso. Ella, cuando enviudó, este hombre, al no recibir los diezmos de ella, se fue hasta su casa a pedir los diezmos. Y ella no tenía cómo pagar. Y bueno, de ahí empezó un problema. Entonces, prácticamente esta persona se porta como un saduceo al imponer las leyes, como decir, de entonces, y impone esa ley y no actúa en gracia con esta persona, no actúa en favor. En lugar de ayudarle a esta viuda, pues lo que hace es cargarle, pues darle una carga que ni él mismo puede llevar, ¿no? Eso es una de las características de los saduceos. Y bueno, los fariseos dice que eran personas muy materialistas, que ellos pues estaban muy pegados también a la religiosidad, a la política y a la economía.
eran muy apegados a las personas pues, de mucho dinero. Y también hay gente así de esta forma y eran muy hipócritas. Por ejemplo, les quisiera poner un ejemplo, ¿no? A veces uno está en una congregación o está en un grupo de personas y nos vienen a decir que mira, para tú tener un negocio o para que te vaya mejor, tienes que júntate. Esto es del Señor que te puedes juntar con alguien de dinero y esta persona te va a dar favor, te va a dar gracia, vas a estar bien con esta persona. A pesar de que sea un incrédulo, a pesar de que sea una persona que totalmente no cree absolutamente nada de las cosas de Dios, pero le imponen esto, le dicen vete porque esto va a ser bien para ti. Cuando el Señor verdaderamente no desea y no le ha dicho ve con esta persona o no le ha, como decir, no aprueba que esa junta porque no va a ser de bendición para este hermano, no va a ser de bien. El Señor es el que nos da el favor con la gente, no nos pueden imponer algo. Y otra cosa que se me venía también con esto de los fariseos es cuando, por ejemplo, hay muchas mujeres que hoy en día son madres solteras y pueden tener 2 hijos, 3 hijos y están solteras. Y viene un hermanito X y le aconseja, porque hay otra persona que puede estar, un hombre que puede estar interesado en esta persona, en esta mujer madre soltera. Y viene un hermanito, una hermanita y le dice, mira, si él está interesado en ti y quiere ayudarte en formar en que esté contigo, viviendo contigo, vete, hazlo para que tu situación mejore. Y le da un consejo, o sea, ha metido un consejo, una levadura, ha dado algo que en el pensamiento, en la mente de esa persona, en el corazón de esa persona lo ha aceptado. Y todo lo que esta persona pueda tener, esta mujer, esta madre soltera pueda tener de bien, pueda tener un pensamiento claro que el Señor es su ayudador, que el Señor es el padre de sus hijos, que Dios es su proveedor, que Él es la fuente de toda provisión, que Él es la fuente de vida, que Él es el que le va a dar. Él es el padre de huérfanos y de viudas. Y en lugar de que esta X persona, este mal consejero, le venga a decir eso, que si las aves son vestidas por el Señor y no se preocupan por el alimento, entonces ¿cuánto más su Padre Celestial le va a proveer? En lugar de darle esas palabras, le dice, vete con esta otra persona que está interesada en ti y vive con él. Y bueno, al final se va a vivir, ni siquiera se casa, está viviendo en fornicación. Entonces, esto es como es un consejo, es un ejemplo que le estoy dando a una persona farisea, aparte de que es una persona pues hipócrita porque no le importa en realidad, no le importa la situación de esta mujer, porque si le importara vería primeramente la parte eterna. Me gustaría, por favor, si nos podríamos ir a Marcos 8:15. Marcos 8:15, hermanas. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura de Herodes, dice que Herodes, como que él veía, su levadura es que él ve las cosas buenas como malas. O sea, todo lo cambia. O a lo malo le dice bueno, a lo bueno malo. Y justifica su pecado diciendo que eso es amor. Como podríamos decir que hoy en día, ¿no? Ustedes saben que si uno no acepta ciertas inclinaciones de algunas personas, pues ya por eso, sus inclinaciones sexuales, ¿no?
Ya por eso nos dicen que no amamos, que no queremos. Entonces, ese es un tipo de levadura de Herodes, cuando Jesús dice, cuidado con la levadura de Herodes. Por ejemplo, el Evangelio de la Gracia, cuando no hablan claramente que lo que es pecado y lo que el Señor quiere para alguien, la confesión de pecados, acercarse, pedir perdón, la confesión, el bautismo, cuando se habla claramente eso, el arrepentimiento, esa es lo que la sana doctrina que el Señor nos enseña en la palabra. Pero que alguien venga y nos hable de un evangelio de gracia, que el Señor ya te perdonó, que ven y acércate porque si confiesas que el Señor Jesús es tu Señor y Salvador, vas a ser salva. Y no hablan las cosas claramente. Entonces, esa es una levadura de Herodes, que te está hablando algo que primeramente no es verdad, no es bíblico, y después se está justificando de alguna forma para que la persona pues tenga una carta abierta para pecar, ¿ya? Porque, bueno, todo está bien, no tengo que pedir perdón, y Dios es bueno y todo es amor. Entonces, tengamos cuidado con esto, hermanas. El Señor también nos habla de la hipocresía. Hablando de todo este grupo, pues recalca mucho sobre la hipocresía, de que estas personas, pues, ustedes saben, hipócrita es una persona que habla a las espaldas de alguien, que en su cara pues le dice una cosa y a las espaldas habla otra. Esa es una persona hipócrita. Dice que eso viene, en ese tiempo a las personas, a los actores le decían hipócritas. O sea, todos los actores, en lugar de decirle que eran artistas o actores, les decían, los que actuaban en una obra teatral, pues les decían hipócritas, ¿no? Porque ellos desempeñaban un papel y actuaban, ¿no? Entonces, eso es una persona hipócrita porque muchas veces, pues, ha pasado esto, ¿no? Que al frente de alguien eres una persona y atrás eres otra, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. No se le puede engañar al Señor. Y yo le doy gracias a Dios porque Él ha enviado a su Espíritu Santo que nos revela las cosas. Y como Jesús también no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que había en el hombre, porque Él sabía lo que estaba en su corazón. Entonces, nosotros que estamos desarrollando ese don y esa habilidad de escuchar la voz del Señor, el Señor también revela muchas cosas y hace que nosotros podamos discernir. Simplemente tengamos ese corazón humilde para escuchar la voz del Señor y poder entender lo que Él quiere y poder discernir los corazones de las personas para no caer cuando estamos al frente de alguien hipócrita o de alguien que nos quiere imponer sus doctrinas, las doctrinas que desde el tiempo de Jesús, pues Él mismo nos advirtió que tengamos cuidado de los fariseos, de los saduceos, de la levadura de Herodes, que tengamos mucho cuidado de eso, porque eso lo vamos a encontrar hoy en día siempre, en nuestro caminar, con hermanos, en los grupos, vamos a encontrarlo, porque eso hay todavía. Inclusive que nosotros tengamos cuidado de nosotros mismos, porque quizás vamos a hablar algo y de repente también se nos interpretó mal. Entonces tenemos que tener cuidado, amadas hermanas, de todo lo que podamos decir, podamos hablar, para no caer en esto. Como lo dije en el último video, si el mismo Pedro, estando al lado de Jesús, viviendo y pasando todo lo que pasó, las experiencias que tuvo con Jesucristo, él mismo, cuando Jesús le dice acerca del sufrimiento que iba a pasar, Pedro trató de pararle y trató de hacerle entrar en razón que no lo haga. Pues Jesús, ¿qué dijo? Apártate de mí, Satanás, porque no miras las cosas de Dios, sino la de los hombres. Entonces, si al mismo Pedro le dijo eso,
nosotros no estamos libres de que eso nos pueda pasar. Simplemente tenemos que tener cuidado de ver las cosas de Dios. ¿Y cómo vamos a ver las cosas de Dios? Si no es a los pies de Él, siendo humildes. Una persona humilde es una persona que no va a ser hipócrita. Porque la persona que tiene un corazón humilde delante de Dios va a estar siempre, como decir, escuchando al Señor y bajando esa cerviz y viendo a las personas como superiores a Él mismo, a ella misma. Entonces, que el Señor nos dé ese corazón humilde, que tengamos, que trabajemos en eso, porque todo lo que somos y lo que tenemos es por Él y para su gloria y para su honra, hermanas. Bueno, cuando Jesús, Él habla mucho en Mateo, en los evangelios habla mucho de los fariseos, la levadura de Herodes, de los saduceos. Él habla mucho de todo esto y cómo Él, pues de frente les hablaba y les decía que en su cara les decía las cosas. Él nunca dijo nada atrás, sino siempre se los dijo, ¿no? Escribas y fariseos, hipócritas, les decía, y eso es fuerte. Pero el Señor hoy en día está levantando personas que hablan así, que no tienen miedo, porque verdaderamente el espíritu que el Señor nos da es de valentía, es de poder, de dominio propio. Y el Señor está levantando hoy en día hombres y mujeres así, fuertes, para que verdaderamente Él saque de esa oscuridad, saque de ese tumulto de gente, saque a los suyos. Porque solamente una voz verdadera, una voz fuerte, una voz que hable claramente las cosas, a lo blanco le va a decir blanco, a lo negro le va a decir negro, sin medias tintas, pues va a haber una reacción. Y eso es lo que el Señor está buscando. Gente así, que hable con autoridad. Acá me gustaría buscar, hay un versículo que habla de eso, está de la autoridad del Señor, que dice que Él hablaba, eso está en Lucas 4:32. Lucas 4:32, por favor. Me gusta mucho este versículo porque el Señor, cuando hablaba, la gente se quedaba admirada porque veían que el Señor, dice 4:32, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Porque la persona que tiene autoridad es una persona que ha sido sujeta a obediencia. Tiene obediencia, o sea, es una persona que cuando habla las cosas no va a haber nadie que le apunte con el dedo y le diga, tú fallaste en esto. Tú no tienes autoridad para decirme y hablar esto porque tú caíste en esto. Entonces, Jesucristo sí tenía autoridad y dice que Él no era como los escribas, como los fariseos, porque Él hablaba con autoridad. Entonces, seamos esas personas que si tenemos que, por ejemplo, ir a un trabajo y vamos a tener que marcar la hora, y siempre marquemos la hora correcta, siempre marquemos a la hora que tenemos que entrar y no que nosotros después venga alguien y nos diga, tú no hiciste esto, tú no marcaste esa hora. Pero nosotros sabemos que sí. Entonces nosotros, sí, tú te has equivocado porque mira esto, yo lo he cumplido esta hora, he llegado a esta hora, he sido puntual. Y entonces nadie te va a señalar, absolutamente nadie. Seamos así, amadas hermanas. Tengamos cuidado lo que hablamos, lo que decimos, no contaminando el grupo que estamos, no contaminando las conversaciones por doctrinas o por consejos que no vienen de Dios.
yo quisiera, por favor, que nos vayamos a Números 12, 8. Números 12, 8. Esta es la historia, así rapidito les voy a hablar, es la historia de María, Aarón y Moisés, cuando Moisés se junta, o sea, él se junta con una mujer cusita y parece que a Aarón y a María no les gustó. Y ellos empiezan a hablar mal de Moisés. Y hablaban pues que Dios también a ellos les hablaba y no solamente a Moisés. Y eso lo oyó, dice el Señor. Oyó que ellos hablaban mal de Moisés, que ellos murmuraban contra Moisés. Y aquí en estos versículos el Señor menciona que Moisés era un hombre manso, el más manso de toda la tierra. O sea, una persona mansa, yo me imagino cómo debe de ser. Una persona mansa es una persona humilde, es una persona pacífica, es una persona que se sujeta a la voz de Dios, que se sujeta a la palabra, que es obediente, que también tiene autoridad. Como dijimos, una persona que es obediente, la consecuencia va a ser la autoridad. Entonces, en Números 12, 1, 10, en Números 12, la historia es, lo que les quiero decir es del 1 al 10, pero el versículo que quería mencionarles era más que todo el 8, cuando Dios les habla a Aarón y a María y les hace salir del campamento y les dice, desde el 7, le dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda la casa. En el 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda la casa. Con él, con Moisés, hablaré cara a cara, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? El Señor, ¿cómo les dice cómo no tuvieron temor? ¿Qué es hablar contra alguien? Hablar contra alguien no es murmurar. Murmurar no es ser hipócrita con alguien. O sea, esa es una levadura, la levadura de los fariseos, ¿no? De los saduceos, que es la hipocresía. Entonces aquí se ve que hablaron mal de Moisés. ¿Y cuál fue el castigo? El castigo fue que María se llenó de lepra. Así que tengamos temor de hablar de alguien, y más aún cuando es un hijo de Dios. Mucho cuidado, hermanas, porque yo creo que si alguien tiene algo contra alguien, como dice la palabra de Dios, dejemos nuestra ofrenda en el altar y vayamos y arreglemos cuentas con esa persona. Pero no estemos dañando a un grupo, no estemos murmurando, como habíamos dicho, un poco de levadura leuda toda la masa. A veces nosotros hablamos y se daña al grupo, se daña cuando hemos podido hablar esto a solas con la persona, que nos interesa, hemos podido hablar. Y en lugar de hacer eso, pues se ha hablado algo con alguien y eso ya ha crecido, ya se fue, ya se habló, ya se envenenó, ya se contaminó. Tenemos que tener mucho cuidado en caer en esta como decir, este pecado que el Señor nos advierte que tengamos cuidado de esta doctrina, de este pecado que fue de la levadura, ¿no? De los fariseos, de los saduceos, de Herodes. Y bueno, hermanas, me gustaría, por favor, también,
Si podemos irnos a Isaías 29:13. Isaías 29:13. Esto ya es lo último que dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, amadas hermanas, aquí lo importante yo creo es que cuando nos humillemos delante del Señor, cuando vayamos en oración al Señor, le pidamos por sabiduría. Sabiduría, ¿y qué es? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El Señor, cuando nosotros le pedimos sabiduría, el Señor nos va a dar ese temor a Él, el no pecar, el apartarnos del mal. Eso es lo que va a hacer que nosotros no caigamos en esta levadura pecaminosa y que no pequemos delante del Señor. No hagamos algo que a Él no le agrada, porque eso nos va a apartar de su gracia, nos va a apartar de su favor. Es como que nosotros vamos a estar pidiéndole algo, pero estamos mal. O sea, no estamos bien, nuestro corazón no está limpio delante del Señor. Entonces, cuando vayamos al Señor en oración, pidámosle a Él que este corazón, ¿no? Esta mente siempre esté dispuesta para Él, siempre esté delante de Él humilde y con temor, porque eso va a ser lo que nos va a ayudar para no caer de su gracia, de su favor. Así que un poco de levadura leuda toda la masa. Tengamos cuidado que lo que echemos, lo que pongamos, lo que aportemos para el pueblo de Dios, para las ovejas de Jesucristo, sea para bien. Sea que esa masa cuando crezca, y porque va a haber una reacción a nuestras palabras. Las palabras, acuérdense que tienen vida. Y cuando haya esa reacción, que esa reacción sea de bendición, que esa reacción sea para dar vida, que esa reacción sea para que se multiplique o crezca o salga o nazca o bueno, se para una oveja, una ovejita más para el Señor, que sea para eso. Pidámosle al Señor eso en oración, amadas hermanas, y el Señor las bendiga y las fortalezca mucho en este día y con esta pequeña palabra que les he dado.